Selección de medicamentos y dispositivos médicos. De acuerdo con la OMS, la selección de medicamentos es un proceso continuo, multidisciplinario y participativo que debe desarrollarse basado en la eficacia, la seguridad, calidad y coste de los medicamentos a fin de asegurar el uso racional de los mismos. Una selección cuidadosa de una variedad ilimitada de medicamentos permite mejorar la calidad de atención, gestión de los medicamentos y aprovechamiento costo eficaz de los recursos sanitarios. Hablemos de las condiciones ambientales de almacenamiento de medicamentos. Se debe evitar la incidencia directa de los rayos solares sobre los medicamentos y dispositivos médicos dentro de las áreas de almacenamiento, porque la radiación ultravioleta de la luz solar, además de aumentar la temperatura ambiental, inestabiliza gran parte de los medicamentos y otro tipo de productos. Condiciones de temperatura y humedad. En las áreas de almacenamiento se debe contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante. Se llevarán registros diarios de control de estas variables con un termómetro adecuado y un higrómetro calibrado. El almacenamiento se lleva a cabo en cuartos fríos, neveras, refrigeradores o congeladores. Se debe contar con un plan de emergencia que garantice el mantenimiento de cadena de frío en caso de interrupciones de energía eléctrica. Adicionalmente, deberá disponerse de un termómetro que registre la temperatura y llevar un registro diario varias veces al día. La cantidad de medios de refrigeración será determinada por las necesidades de almacenamiento. En el control durante el proceso de almacenamiento, el almacén y el servicio farmacéutico contarán con criterios, técnicas y métodos que permitan continuamente controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el proceso de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. De conformidad con el artículo 13 del Decreto 2200 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 2330 de 2006, la Resolución número 1403 y las demás normas aplicables a la materia que los modifiquen, adicionen o sustituyan. En el control de factores ambientales para el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos se tendrán en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la temperatura, cadena de frío y humedad. La luz. Los medicamentos que se deterioran desde el punto de vista físico-químico por estar en contacto directo con la luz, ya sea natural o artificial, se denominan medicamentos fotosensibles. Deben conservarse siempre en sus empaques, envases originales y bien cerrados. Es deber de los fabricantes de medicamentos y otros productos que aparezcan en la etiqueta las condiciones adecuadas de almacenamiento. Los medicamentos y reactivos envasados en recipientes de vidrio, color ámbar y papel aluminio o estaño corresponden a los medicamentos fotosensibles, por ejemplo, clozapina, ranitidina, acitromicina, ibuprofeno, mebendazol, entre otros. Para el control de la cadena de frío, en el mantenimiento de los refrigeradores, deben estar a la sombra y lejos de fuente de calor, separados de techos y paredes mínimo 15 centímetros, bien nivelados y conectados directamente a la pared. La temperatura es un factor crítico que es necesario controlar para evitar el deterioro en la potencia de los productos o su estructura molecular, afectando directamente la efectividad del medicamento. Para un control adecuado, los termómetros calibrados se deben colocar en los lugares más críticos como son el refrigerador y el sitio del área de almacenamiento, donde la temperatura es más alta, y llevar los respectivos registros diarios de estas temperaturas. Para disminuir la temperatura ambiental del área de almacenamiento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Fortalecer la ventilación del área de la utilización de ventiladores, aire acondicionado, extractores
adecuación de techos, aislantes como fibra de vidrio, pinturas especializadas que disminuyen el calor y dejan libres los corredores para la circulación del aire. La humedad es un factor que afecta considerablemente la estabilidad de los medicamentos. Además de ser un medio propicio para el crecimiento de bacterias y hongos, reacciones de oxidación de los componentes de los medicamentos que se manifiestan con el ablandamiento de tabletas, cambio de color y en algunos materiales médico-quirúrgicos disminuye el poder de adhesión. La humedad del aire se mide con un instrumento llamado higrómetro. Se debe ubicar, al igual que el termómetro, en sitios críticos del almacén y llevar registros diarios varias veces al día o elaborar gráficas de temperatura y humedad. La humedad relativa recomendada debe estar entre 60% y 70%. Para disminuir la humedad en el almacenamiento se recomienda aire acondicionado, no sacar los medicamentos y dispositivos médicos de las cajas primarias y en lo posible del embalaje utilizar estanterías con puerta. Los productos higroscópicos deben llevar en su empaque original una bolsita de sílica gel, la cual debe ser cambiada cuando cambie de color y garantizar la rotación de los medicamentos y dispositivos, buscando un menor tiempo de almacenamiento. Dispositivos médicos. Se define como cualquier instrumento, aparato, máquina, equipo, implante, reactivo, calibrador in vitro, software o artículo relacionado destinado por el fabricante a ser usado solo en combinación para uso humano y que no ejerce la acción principal que sea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Según el uso de dispositivos médicos se clasifican en invasivo, no invasivo y activo. Invasivo, el que penetra parcial o completamente en el cuerpo a través de orificios o superficie corporal, de uso transitorio, corto plazo y largo plazo. No invasivo, son los que no perforan el organismo, pero que pueden estar en contacto con fluidos. Activo, invasivos quirúrgicamente para administrar o intercambiar energía, para administrar o retirar medicamentos y otras sustancias del organismo. A continuación veremos los riesgos de dispositivos médicos. Según el riesgo de los dispositivos médicos se clasifican en bajo, bajo moderado, alto y alto moderado. Bajo, sujeto a controles generales, no busca mantener la salud. Por ejemplo, estetoscopios, gasa, algodón, forceps. Bajo moderado, sujeto a controles especiales en la fase de fabricación. Por ejemplo, productos para desinfección de dispositivos médicos, registrador de imágenes radiográficas, equipo que crea imágenes de distribución de fármacos radioactivos. Alto, sujetos a controles especiales destinados a proteger o mantener la vida. Por ejemplo, bolsa de sangre, dispositivo intrauterino, dispositivo para hemodiálisis. Alto moderado, sujeto a controles especiales en el diseño o fabricación. Por ejemplo, desinfectante, humectante o limpiador de lentes de contacto, condón. Proceso de adquisición. Es el conjunto de actividades que realiza la institución o establecimiento farmacéutico que permite adquirir los medicamentos y dispositivos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, beneficiarios o destinatarios. Proceso de selección de medicamentos y dispositivos médicos. Los medicamentos sufren diversas etapas de su fabricación hasta el uso por parte del paciente. La primera es la etapa de elaboración o fabricación del medicamento, en el cual se debe garantizar que la materia prima no tenga contaminantes, que las áreas tengan adecuada limpieza y desinfección
así como las máquinas utilizadas. Además, se debe contar con un sistema de aire que disminuya en gran proporción la cantidad de impurezas que circulan normalmente. En fin, todo esto se hace para garantizar que los medicamentos son fabricados guardando las condiciones indicadas que permitan alcanzar el efecto terapéutico deseado. Sin embargo, todo esto se derrumba cuando el medicamento es expuesto a condiciones adversas tanto en el transporte como en el almacenamiento. Colores de las áreas de señalización en un establecimiento farmacéutico. Para el área de recepción, el color verde. Para el área de revisión, color rojo. Para el área de almacenamiento, color amarillo. Para el área de cuarentena número 1, color naranja. Para el área de cuarentena número 2, color negro. Para el área de medicamentos de control, color violeta. Para el área de reciclaje, color rojo rayado. Para área de cadena de frío, color azul. Para el área de preparados magistrales, color azul rayado. En el proceso de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, el servicio farmacéutico adquiere o compra los medicamentos que necesita según como lo estableció en el proceso de selección en el listado básico de medicamentos y las políticas de compras definidas por la institución. Además, debe conocer a los proveedores que va a tener de tal modo que sean confiables y tener presentes las demás actividades siguientes a este proceso como lo son la recepción, el almacenamiento de medicamentos. ¿Qué es la cadena de frío? La cadena de frío es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local. La cadena de frío está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia. Para el control de la cadena de frío en el mantenimiento de los refrigeradores, deben estar a la sombra y lejos de fuentes de calor, separados de techos y paredes mínimo 15 centímetros, bien nivelados y conectados directamente de la pared. La temperatura es un factor crítico que es necesario controlar para evitar el deterioro en la potencia de los productos o su estructura molecular, afectando directamente la efectividad del medicamento. Para un control adecuado, los termómetros calibrados se deben colocar en los lugares más críticos como son el refrigerador y el sitio del área de almacenamiento donde la temperatura es más alta y llevar los respectivos registros diarios de estas temperaturas. Para disminuir la temperatura ambiental del área de almacenamiento, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Fortalecer la ventilación del área con la utilización de ventiladores, aire acondicionado, extractores, adecuación de techos, aislantes como fibra de vidrio, pintura especializada que disminuye el calor y dejar libre los corredores para la circulación del aire. La humedad es un factor que afecta considerablemente la estabilidad de los medicamentos, además de ser medio propicio para el crecimiento de bacterias y hongos, reacciones de oxidación de los componentes de los medicamentos que se manifiestan con el ablandamiento de tabletas, cambio de color y en algunos materiales médico-quirúrgicos disminuye el poder de adhesión, entre otros deterioros. La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Se expresa como un porcentaje del volumen total del aire. Se mide con un instrumento llamado higrómetro. Se debe ubicar, al igual que el termómetro, en sitios críticos del almacén y llevar registros diarios varias veces al día o elaborar gráficas de temperatura y humedad. La humedad relativa recomendada debe estar entre 60% y 70%. Para disminuir la humedad en el almacenamiento, se recomienda aire acondicionado, no sacar los medicamentos y dispositivos médicos de las cajas primarias y en lo posible del embalaje utilizar estantería con puerta.
Los productos higroscópicos deben llevar en su empaque original una bolsita de sílica gel, la cual debe ser cambiada cuando cambie de color y garantizar la rotación de los medicamentos y dispositivos, buscando un menor tiempo de almacenamiento. El almacén y el servicio farmacéutico contarán con criterios, procedimientos y recursos que permitan calcular las existencias necesarias para un periodo determinado, los niveles ópticos de inventario, los niveles mínimo y máximo de existencias, punto de reposición o punto de pedido y presupuesto necesario para cumplir con la prestación oportuna del servicio y que permitan realizar un exacto control de existencias, evitando así deterioro y alteración de los medicamentos. Factores a tener en cuenta en la recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Las áreas de almacenamiento para los medicamentos y dispositivos médicos deben tener en cuenta los siguientes aspectos: lo que va a almacenarse y distribuirse, la cantidad o volumen, el recorrido, el proceso y orden de las operaciones y el tiempo, para qué periodo se debe prever el almacenamiento. Productos de gran rotación y volumen deben estar dispuestos en un lugar accesible y con recorridos internos cortos, etc. El área de recepción dependerá del tamaño de los pedidos y de una adecuada programación de entregas parciales, dependiendo de las políticas de la institución, establecimiento o de las negociaciones con los proveedores. El número y volumen de los elementos almacenados dependen directamente del perfil epidemiológico de la población. El tamaño de inventario depende de la política de compras que tenga la institución. El almacenamiento debe planificarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: selección del sitio, áreas G, pisos E, paredes, techos, cielo raso, iluminación, ventilación y óptimas condiciones ambientales. La selección del sitio para el almacenamiento de medicamentos debe cumplir con unas condiciones de acceso, tamaño y localización especial. Estar alejada de sitios de alta contaminación. Facilitar la circulación de las personas y objetos. Áreas para lograr un servicio eficiente. Un almacén debe contar con las siguientes áreas: área de recepción de medicamentos y dispositivos médicos, área de cuarentena de medicamentos, área adecuada para almacenamiento, teniendo en cuenta los tipos de productos que se van a distribuir o dispensar, área independiente y segura para el almacenamiento de medicamentos de control especial. Los pisos deben ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes. Las paredes deben ser impermeables, sólidas, resistentes a factores ambientales, de superficie lisa e incombustibles. Los materiales que se usen en su terminado no deben contener sustancias tóxicas, irritantes o inflamables. Los techos o cielo raso deben ser impermeables, sólidos, resistentes a factores ambientales, de superficie lisa e incombustibles. Los materiales que se usen en su terminado no deben contener sustancias tóxicas, irritantes o inflamables. El sitio debe contar con una luz natural o artificial que permita la conservación adecuada e identificación de los medicamentos y dispositivos médicos y el buen manejo de la documentación. Debe tener un sistema de ventilación natural o artificial que garantice la conservación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos. No debe entenderse por ventilación natural las ventanas o puertas abiertas que podrían permitir la contaminación de los medicamentos y dispositivos médicos con polvo y suciedad del exterior.
Ahora hablemos de la clasificación Venn. Esta clasificación se realiza de acuerdo a la urgencia en que se necesita el medicamento, asegurándose siempre a tener disponibles aquellos medicamentos necesarios para la vida del paciente. Este método sirve para establecer prioridades en la compra de los medicamentos y para mantener existencias. Clasifica los medicamentos según su valor relativo de salud pública: medicamentos vitales, medicamentos esenciales, medicamentos no esenciales. Comité de compras. Este es un grupo encargado en las compras de los medicamentos y dispositivos médicos. El director del servicio farmacéutico debe dar su concepto técnico acerca de productos a comprar. De esta manera, se tiene un grupo de personas expertas en la materia de comprar, complementando con los conceptos científicos de los medicamentos y dispositivos médicos. Esto se hace para adquirir medicamentos. El Comité de Farmacia y Terapéutica de la IPS es un organismo asesor del cuerpo médico, del servicio farmacéutico y de la institución, en aspectos técnicos científicos como consultas, coordinación e información relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos. Las políticas y procedimientos deben ser aprobados por el gerente de la institución, de modo que el comité tenga la autonomía necesaria para tomar decisiones y el cumplimiento por parte del personal médico. El Comité de Farmacia y Terapéutica tiene dos propósitos fundamentales: implementar políticas para la selección de medicamentos y dispositivos médicos, su uso adecuado y la evaluación en uso terapéutico, y diseñar programas educativos para los profesionales de la salud y la comunidad en todo lo referente al conocimiento completo sobre los medicamentos y dispositivos médicos y su utilización correcta. Medicamento esencial. Es el que reúne las características de ser el más efectivo en el tratamiento de una enfermedad, en razón de su eficacia y seguridad farmacológica, por dar una respuesta más favorable a los problemas de mayor relevancia en el perfil de morbimortalidad de una comunidad y porque sus costos se ajustan a las condiciones de la economía del país. Pero ¿qué criterios pueden definir a un medicamento esencial? De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de la Protección Social, se deben tener en cuenta los siguientes criterios para una adecuada definición de medicamento esencial. Su eficacia debe estar demostrada en los resultados publicados en la literatura científica y que deben ser válidos clínicamente y aplicables a los tipos de pacientes atendidos. Efectividad. Cuando el medicamento se aplica en las circunstancias y condiciones propias de la actividad clínica habitual, es importante determinar si la población sobre la que se ha realizado un ensayo es similar a la que se tiene en medio y por lo tanto se puede estimar que los resultados esperables sean similares. Seguridad. Debe evaluarse a partir de la información generada en los ensayos clínicos, en los estudios observacionales, en la ficha técnica y boletines de farmacovigilancia. Se tendrán en cuenta los efectos adversos más importantes, ya sea por su frecuencia o por su gravedad. Y por último, evaluación económica. Se debe tener presente el costo diario del tratamiento en patologías crónicas y el costo total del tratamiento en patologías agudas.